Estamos en el programa Encuentros, un programa presentado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, y llegamos a sus hogares gracias a la señal del cable del Canal 5 de Tarariras. Hoy es un día muy especial porque en estos días, más precisamente el 31 de octubre, estamos recordando un año más de la Reforma impulsada por Martín Lutero. Y tengo acá para compartir un breve texto que dice: hoy, 31 de octubre de 2024, se cumplen 507 años desde que Martín Lutero clavara sus 95 tesis contra la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, origen de la Reforma protestante y de diversas iglesias donde actualmente concurren millones de fieles. En este programa y en esta oportunidad tengo para compartir con ustedes un video de YouTube donde explica un poco a qué se referían estas 95 tesis que Martín Lutero clavara en la puerta de la iglesia. Esto aconteció después que Martín Lutero tuvo acceso a la lectura de la palabra de Dios. De ahí la importancia de poder nosotros conocer a Dios a través de la lectura de su palabra y poder creer lo que está escrito en la palabra. Esto es lo que realmente revoluciona nuestras vidas y transforma nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Los dejo ahora entonces con este video donde explica qué significa esto de la Reforma de Martín Lutero. La historia de Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, Alemania, en el seno de una familia de clase media. Su padre era un minero ambicioso que deseaba que su hijo ascendiera en la escala social. Desde pequeño, Lutero fue educado en la rigurosidad y en la disciplina, valores que marcarían su vida. Desde temprana edad, Lutero fue enviado a escuelas en Mansfeld y luego en Magdeburgo y Eisenach. Su excelente desempeño académico le permitió ingresar a la Universidad de Erfurt en 1501, donde estudió artes liberales, enfocándose en la gramática, la lógica y la retórica, fundamentales en su formación intelectual. En 1505, tras ser sorprendido por una severa tormenta que lo llevó a temer por su vida, Lutero hizo un voto a Sanana prometiendo convertirse en monje si sobrevivía. Esta experiencia fue decisiva, pues marcó su abandono de los estudios legales y su ingreso al monasterio agustino en Erfurt. Su ordenación como sacerdote en 1507 fue el inicio de su profundo compromiso con los estudios teológicos. Lutero se dedicó con fervor a entender y cuestionar las escrituras y las prácticas de la Iglesia, lo que eventualmente lo llevaría a confrontar las doctrinas establecidas y a buscar una reforma. Mientras enseñaba en la Universidad de Wittenberg, Lutero comenzó a cuestionar cada vez más las prácticas de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias. Esta inquietud se intensificó con el tiempo, alimentando su deseo de reformar la Iglesia y volver a las enseñanzas originales de las Escrituras. Martín Lutero emprendió un viaje a Roma en 1510, una experiencia que profundizó su descontento con la Iglesia Católica. Durante su visita, observó de primera mano la venta de indulgencias, práctica que consideraba corrupta y contraria a las verdaderas enseñanzas del cristianismo. Tras obtener su doctorado en teología en 1512, Lutero comenzó a predicar enérgicamente sus ideas reformistas. Sus sermones y clases en Wittenberg se centraron en una interpretación más directa de las Escrituras, criticando las prácticas eclesiásticas que no encontraban fundamentos bíblicos.
La publicación de las 95 tesis en 1517 fue un momento crucial en la vida de Lutero y en la historia de la Iglesia. Pegó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg como un desafío público a la venta de indulgencias, provocando un debate que resonaría en toda Europa. La difusión de las 95 tesis fue rápida, gracias a la reciente invención de la imprenta. Este documento no solo alcanzó a teólogos y académicos, sino también a la población en general, iniciando un amplio debate público sobre la necesidad de reformar la Iglesia. En 1519, Lutero fue invitado a defender sus tesis en la disputa de Leipzig. Aunque enfrentó una fuerte oposición, su habilidad para argumentar y su firme adherencia a las Escrituras fortalecieron su posición y atrajeron a más seguidores a la causa reformista. Martín Lutero fue excomulgado por el Papa León X en 1520, tras una serie de confrontaciones sobre sus críticas a las prácticas de la Iglesia, especialmente la venta de indulgencias. Este acto marcó un punto de no retorno en la relación entre Lutero y la Iglesia Católica, consolidando su rol como reformador. En un acto desafiante, Lutero quemó públicamente la bula papal junto con libros de leyes canónicas en Wittenberg. Este gesto simbólico fue una clara declaración de su rechazo a la autoridad papal y sus enseñanzas, lo que atrajo una mayor atención sobre sus propuestas de reforma. El príncipe Federico III de Sajonia, viendo el potencial de las ideas de Lutero y quizás buscando mayor autonomía frente al poder eclesiástico, decidió proteger a Lutero. Esta protección fue crucial para la seguridad personal de Lutero y le permitió continuar con su labor reformista. Lutero fue convocado a la Dieta de Worms en 1521, donde se le pidió que se retractara de sus enseñanzas. En una firme demostración de convicción, Lutero se negó a retractarse, argumentando que no podía ir en contra de su conciencia y las Escrituras. Su negativa reforzó su estatus como líder de la Reforma. El Edicto de Worms fue emitido tras la negativa de Lutero a retractarse, declarándolo hereje y proscrito del imperio. Esto significaba que cualquiera podía matarlo sin enfrentar consecuencias legales, lo que obligó a Lutero a esconderse en el castillo de Wartburg, donde traduciría el Nuevo Testamento al alemán. Martín Lutero se refugió en el castillo de Wartburg tras el Edicto de Worms. Durante este tiempo de aislamiento, tradujo el Nuevo Testamento al alemán, facilitando que la Biblia fuese accesible para el pueblo común. Este acto fue fundamental para promover la lectura de las Escrituras en lengua vernácula. En 1522, Lutero publicó el Nuevo Testamento en alemán. Esta traducción no solo democratizó el acceso a las Sagradas Escrituras, sino que también influyó profundamente en el desarrollo del idioma alemán. Lutero utilizó un dialecto que era ampliamente entendido en toda Alemania, unificando así diferentes variantes lingüísticas. Tras su estancia en Wartburg, Lutero regresó a Wittenberg en 1522. Continuó impulsando reformas eclesiásticas, enfrentando resistencias pero también encontrando seguidores. Su presencia reforzó el movimiento reformista, que comenzaba a alterar significativamente la estructura y prácticas de la Iglesia en la región. Lutero también se involucró en la reforma del culto y los sacramentos, introduciendo la liturgia en alemán. Esto no solo hacía la misa más accesible, sino que también reforzaba la doctrina de que la comprensión personal de las Escrituras era crucial para la fe cristiana individual. El periodo también estuvo marcado por tensiones con líderes radicales y la trágica Guerra de los Campesinos entre 1524 y 1525. Lutero condenó la violencia de los campesinos, lo que causó una fractura entre él y algunos segmentos más radicales del movimiento reformista, mostrando los desafíos sociales de su revolución teológica. Martín Lutero, tras años de celibato monástico,
contrajo matrimonio en 1525 con Catarina von Bora, una exmonja. Este enlace no solo fortaleció su crítica a la obligación del celibato eclesiástico, sino que también estableció un nuevo modelo de vida familiar para los clérigos, promoviendo la idea del pastor casado. En 1529, Lutero publicó dos catecismos fundamentales, el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor. Estos textos fueron diseñados para la instrucción básica de la fe luterana tanto en el hogar como en la comunidad. Su sencillez y claridad doctrinal facilitaron la enseñanza de las verdades cristianas a todas las edades. La Confesión de Augsburgo, redactada principalmente por Melanchthon pero basada en las enseñanzas de Lutero, se presentó en 1530. Este documento se convirtió en la principal confesión de fe de las iglesias luteranas, detallando los principios de la Reforma y buscando una base común con la Iglesia Católica. Lutero también puso énfasis en la importancia de la educación, impulsando la creación de escuelas que fueran accesibles para todos los niños, independientemente de su estatus social. Esta visión educativa buscaba no solo enseñar lectura y escritura, sino también inculcar valores cristianos y cívicos en la juventud. Hacia el final de su vida, la salud de Lutero comenzó a deteriorarse debido a múltiples enfermedades crónicas. A pesar de su frágil estado de salud, continuó con su labor teológica y educativa, demostrando un fuerte compromiso con sus ideales hasta sus últimos días. Martín Lutero tuvo una relación compleja y controvertida con los judíos. Inicialmente, abogó por un trato más humano hacia ellos, pero más tarde, sus escritos se tornaron hostiles y contribuyeron a sentimientos antisemitas. A lo largo del tiempo, estos escritos han sido objeto de críticas severas por fomentar actitudes negativas. En 1534, Lutero alcanzó un hito significativo con la publicación de la Biblia completa en alemán. Esta traducción no solo facilitó el acceso a las escrituras para los hablantes de alemán, sino que también tuvo un impacto profundo en el desarrollo del idioma alemán y en la literatura europea. El luteranismo comenzó a expandirse más allá de Alemania durante la vida de Lutero, llegando a Escandinavia y el Báltico. Esta difusión fue facilitada por la adopción de la nueva fe por varios gobernantes regionales, lo que solidificó su presencia y llevó a la reforma de numerosas prácticas eclesiásticas en estos territorios. Lutero también interactuó con otros reformadores como Zwinglio y Calvino. Aunque compartían el objetivo común de reformar la Iglesia, diferían en ciertas doctrinas y prácticas. Estas diferencias subrayaron la diversidad de pensamiento dentro del movimiento reformista y llevaron a debates significativos que moldearon la dirección de la Reforma. La música jugó un papel vital en la Reforma, con Lutero componiendo himnos que eran tanto expresiones de fe como herramientas de enseñanza. Sus melodías y letras ayudaron a difundir las ideas reformistas y a unificar a las comunidades en torno a una práctica religiosa renovada y accesible. La influencia de Martín Lutero en la política fue significativa, especialmente en su interacción con los príncipes alemanes. Lutero les ofreció apoyo teológico que legitimó su poder y les incentivó a adoptar la Reforma. Esto no solo cambió la estructura religiosa, sino también la política de Alemania. En el ámbito artístico, Lutero impulsó una transformación que se reflejó en la pintura y escultura del Renacimiento del Norte. Aunque no era un artista, su teología influenció el contenido y el estilo de las obras, promoviendo representaciones más humanas y accesibles de la divinidad y la espiritualidad. Durante sus últimos años, Martín Lutero se dedicó a consolidar su legado teológico, enfocándose en fortalecer las bases de la Iglesia luterana. A pesar de su deterioro de salud, continuó escribiendo y reformando, asegurando que sus enseñanzas perduraran más allá de su vida. Martín Lutero falleció en 1546 en Eisleben, la misma ciudad donde nació.
Su muerte marcó el fin de una era, pero el inicio de otra, ya que sus ideas y reformas continuaron expandiéndose, influenciando profundamente el curso del cristianismo y la sociedad europea. Después de la muerte de Lutero, la Reforma ganó impulso y se extendió a otras partes de Europa y más allá. Sus seguidores continuaron interpretando y adaptando sus enseñanzas, enfrentándose a desafíos tanto internos como externos, pero siempre manteniendo viva la esencia de sus reformas religiosas. El impacto global del luteranismo se ha extendido por siglos, influenciando diversas culturas y sociedades alrededor del mundo. Desde sus raíces en Alemania, esta corriente religiosa ha permeado en los continentes, dejando un legado en prácticas eclesiásticas, educativas y sociales, reflejando la profundidad y alcance de la reforma iniciada por Lutero. La evaluación moderna de Martín Lutero es mixta. Mientras que algunos lo ven como un pionero de la libertad de pensamiento y la fe, otros critican sus posturas polémicas, especialmente hacia los judíos. Sin embargo, su influencia es innegable y continúa siendo objeto de estudio y debate en diversos ámbitos académicos y teológicos. Lutero ha sido un personaje recurrente en la cultura popular, apareciendo en películas, libros y obras de teatro que exploran desde su vida personal hasta su impacto teológico y social. Estas representaciones han ayudado a perpetuar su figura, haciéndolo accesible a nuevas generaciones que buscan entender su rol en la historia. El quinto centenario de la Reforma, celebrado en 2017, marcó un momento significativo para reflexionar sobre el legado de Lutero. Eventos en todo el mundo destacaron no solo su contribución religiosa, sino también su influencia en la cultura, la política y la educación, reuniendo a fieles y estudiosos para revalorar su figura histórica. El legado duradero de Martín Lutero sigue siendo un pilar en el pensamiento cristiano y la sociedad global. Sus enseñanzas sobre la fe y la gracia continúan resonando, influenciando no solo la teología, sino también la visión de la autoridad y la moral en el mundo contemporáneo. Deseando que hayan podido entender lo que significó esta reforma hace 507 años, como explicábamos. Realmente la lectura de la Biblia transformó la Iglesia en el año 1517, y si hoy vos te pones a leer la Biblia, puede transformar tu vida. ¿Qué te garantizamos? Con conocer a Dios a través de su palabra y a través de la persona de su Hijo Jesucristo, paz en tu corazón, gozo en tu vida, o sea, un propósito para vivir cada día, la esperanza después que esta vida termine y el consuelo cuando has perdido seres queridos. Eso es lo que te asegura conocer a Dios de primera mano. Por eso te invito a que te acerques a Él, a que te acerques a una iglesia, a que leas la Biblia. Te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.